el tema que voy a tratar, propuestas de un camino espiritual para la vida consagrada, vocación, etapas y culminación, o el libro de la vida releído desde la vida consagrada. La vida consagrada en nuestro tiempo es una de las formas de vida en la Iglesia que más ha reflexionado sobre sí misma. Lo ha hecho regularmente en los capítulos generales, provinciales, en asambleas, en múltiples encuentros formativos, en reuniones intercongregacionales, en semanas de estudio. Entre los temas que la vida consagrada ha reflexionado para sí misma están el tema del carisma, la misión, la comunidad, la formación, la espiritualidad. Y en estos últimos años ha comenzado a asomar un nuevo tema, la mística. Ante la reticencia que la palabra mística suscita, se le ha añadido alguna otra palabra que de alguna manera la difumine, mística y profecía, mística y testimonio. Se ha hecho también frecuente últimamente en la vida religiosa afirmar que necesita recuperar su mística. Sabemos todos muy bien, y aquí sobre todo en esta Universidad de la Mística, que la mística rebasa los límites de la espiritualidad cristiana, interesa a los filósofos, interesa en el diálogo interreligioso y ecuménico. En la vida religiosa hablar de mística se está haciendo más frecuente, pero ¿qué es lo que se entiende por mística? Teresa de Jesús, doctora mística, puede ayudar a la vida religiosa contemporánea en su búsqueda de nuevos horizontes. Y estoy convencido de que necesitamos una reiniciación mistagógica que abra en la conciencia y en el deseo a la experiencia mística. Para entrar en ese camino no nos bastan nuestras constituciones, nuestras normas o reglas. Las constituciones nos suelen presentar un perfil de religioso o religiosa, de consagrado o consagrada muy elevado. Es llegar a una peculiar meta, pero no nos indican cuál es el camino. Muchas veces nuestros textos constitucionales exigen de nosotros aquello que un papa decía: basta que me digan que un religioso cumple sus constituciones para no tener ninguna dificultad en canonizarlo. Pero la cuestión es, ¿y cómo se llega a esa perfección? En el libro de la vida, Teresa nos relata qué le aconteció a ella y cuál fue su camino. Dios le concedió no solo la experiencia, también la capacidad de reflexionarla, de sistematizarla y de comunicarla y compartirla. Para Teresa, ser mujer de experiencia y al mismo tiempo escritora, comunicadora, forma toda una unidad. Y ella por eso se ha convertido en testigo de lo que es el camino hacia la experiencia mística. Y la vida religiosa hoy, la vida consagrada, debe acoger este magisterio porque lo necesita. Con esta conferencia pretendo ofrecer una clave interpretativa para releer hoy el libro de la vida y descubrir en él un paradigma para la vida religiosa o consagrada de nuestro tiempo. Dividiré mi exposición en dos partes. Primera, la clave interpretativa del libro, que creo que es la alianza. Y en segundo lugar, la vivencia de la alianza como un camino hacia la culminación de la alianza. Por lo tanto, en primer lugar, la clave interpretativa, la alianza, y en segundo lugar, la vivencia de la alianza como un camino hacia la culminación de la alianza. Y en cada una de las partes intentaré recoger y ofrecer algunas lecciones para la vida consagrada de nuestro tiempo. Primer punto, la alianza como clave interpretativa del libro de la vida y de la vida religiosa. Creo que el libro de la vida bien podría retitularse en nuestro tiempo Relato de una historia paradigmática de alianza. Creo asimismo que la vida religiosa
ha de ser reinterpretada también hoy como una historia paradigmática de alianza. Dicho de otra manera, Dios quiere entrar en alianza con todo el mundo, pero no lo consigue. Pero sí lo consiguen algunas personas. Algunas personas se convierten en paradigma del sueño de Dios sobre toda la humanidad. Primero, la categoría bíblico-teológica de alianza. Recordemos algunas cosas sobre esta importantísima categoría. Alianza, en hebreo berit, en griego diatheke, es una categoría bíblica y teológica central, de suma importancia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Baste solo decir que en el Antiguo Testamento tenemos casi 300 textos que nos hablan sobre la alianza. Llama la atención que en el Nuevo Testamento los textos que hablan directamente sobre la alianza son solamente 33. Pero esa reducción drástica neotestamentaria de la expresión alianza tiene su razón de ser, y es que hay otra palabra que la sustituye y que la expresa. Es reino de Dios. La Biblia atestigua una doble e incansable búsqueda. Dios busca al hombre y el hombre busca a Dios. Y me van a permitir una cita del gran teólogo judío Abraham Joshua Heschel en su libro Dios a la búsqueda del hombre. Dice Heschel lo siguiente: la Biblia no habla solo de una búsqueda de Dios por parte del hombre, sino también de la búsqueda del hombre por parte de Dios. «Me has cazado como un león», exclamó Job. En la página siguiente añade: «La fe brota del temor, de la consciencia de estar expuestos a su presencia, la divina, del anhelo de responder a la llamada de Dios, de saber que hemos sido interpelados. La religión consiste en la pregunta de Dios y en la respuesta del hombre. El camino hacia la fe es el camino de la fe. El camino hacia Dios es el camino de Dios. Si Dios nos formula la pregunta, si Dios no formula la pregunta, todas nuestras búsquedas son vanas». Y aquí recuerdo también que Emmanuel Levinas, cuando habla de la mística, también plantea la mística desde la pregunta. Tenemos un Dios que actúa preguntando, oculto, misteriosamente oculto, pero a veces lanza la pregunta. Y es entonces cuando el ser humano responde a esa pregunta. Esa búsqueda de Dios con relación al ser humano forma parte de la iniciativa de la alianza. El encuentro de Dios y el ser humano es lo característico de la alianza, llámese alianza unilateral o alianza promesa o alianza bilateral. En cualquiera de los casos, Dios es el primero que sale a nuestro encuentro. Y hay un mandamiento principal en la alianza: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. No es solamente un imperativo moral, es el mandamiento de la alianza. Desvela el deseo de Dios de que el ser humano corresponda a su amor, amándole sin límites hasta llegar a la alianza de amor esponsal. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Dios. Y el conocer bíblico ya sabemos lo que significa. Jesús fue el mediador de la nueva y definitiva alianza, de esa especie de desposorio que ya no tiene vuelta atrás entre Dios y su pueblo. Este vino es mi sangre, derramada como sello de la alianza. El derramamiento de la sangre de Jesús inaugura una humanidad nueva, reunida con Dios. La sangre no es rociada sobre nosotros. La sangre es bebida
transformante y unificadora. Cuando la alianza se establece, Dios mismo obra en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y esto es lo más gozoso. El Dios de la alianza actúa en nosotros y nos habilita con todo lo bueno para hacer su voluntad. Hebreos 13:21. El reino de Dios es la expresión de la alianza eterna y definitiva entre Dios y su pueblo. ¿Y qué es lo que decimos en el Padre Nuestro? No nos comprometemos a hacer su voluntad. Le decimos, hágase en nosotros tu voluntad. Alianza es la categoría que nos permite entender cómo es Dios. El Dios de la pregunta que nos pide respuesta. El Dios aliado. Alianza es también una categoría central para entender todo en la Iglesia, en especial sus formas de vida, el matrimonio, el ministerio ordenado, la vida consagrada. Pero también es la clave para entender la relación de Dios con nuestro mundo, con el planeta, con el cosmos. Alianza. Alianza es la clave de comprensión, la contraseña que nos permite entrar en el misterio de la espiritualidad. La vida religiosa es el relato existencial de la relación entre Dios que busca al ser humano y al ser humano que busca a Dios. A mí me parece más interesante que la palabra profesión religiosa utilizar la expresión celebración de la alianza. Y los consejos evangélicos, la misión, la vida comunitaria, son las formas cómo se concretiza la alianza, cómo la alianza toma cuerpo. Pero todo ello sin vivencia de la alianza, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve una misión sin alianza? Unos votos que no son expresión de alianza. ¿De qué sirve una comunidad que no expresa la alianza? Vanidad de vanidades. Hacia la culminación de la alianza, el libro de la vida de Teresa de Jesús no es solo un libro sobre la práctica de la oración, ni sobre los grados de oración, sino una introducción progresiva y cada vez más intensa en la alianza. Al menos eso es lo que yo he sentido en estos meses leyendo el libro de la vida. Para Teresa la oración expresa y encarna el modo de relación entre Dios y el ser humano. Es una relación que tiende hacia un objetivo culminante y misterioso, la unión, la mutua identificación, el desposorio. De todas formas, este es para Teresa el objetivo de la llamada que ella siente. No es solo una llamada a la vida religiosa. Es una llamada a la relación de la alianza más estrecha que un ser humano pueda imaginar. Lo que Teresa nos narra es su historia de alianza con Dios. Dios la busca y ella al final acaba buscándole apasionadamente hasta que se produce el desposorio y el ansia de unión definitiva. Esta culminación será la que Teresa vislumbre y nos comunique en todas sus obras. El relato de Teresa es paradigmático para todo ser humano, llamado por el Creador y Redentor a entrar en el diálogo de vida de la alianza. En ella podemos constatar aquello que puede acontecer en un ser humano individual, como anticipación y símbolo de todo. Y esto es lo que Teresa ofrece a la vida religiosa hoy en este contexto. En este momento en que nuestros pueblos y conciudadanos no responden a la alianza, no tienen pasión por el Dios vivo, no acogen esa mano extendida de Dios que les propone ponerles un anillo de alianza en su dedo y se dejan seducir por ídolos de barro y se dejan marcar por otros símbolos. Teresa pretendió con sus relatos engolosinar las almas a otros religiosos y religiosas, presbíteros, laicas y laicos, para que se dejaran seducir por la humanidad de Jesús y respondieran con fidelidad al camino de la alianza con Dios. El libro de la vida nos ofrece una visión, porque no hay cosa peor en la vida que caminar ciegos. Nos ofrece la visión que nos introduce en una aventura
sabiendo cuál es la meta de la aventura. Merece la pena entrar en este camino para que cada uno encuentre dentro de él su razón de ser. Quienes formamos parte de la vida consagrada, vemos paradigmáticamente reflejada en Teresa ese camino, y por esto creo que es muy importante descubrirlo y redescubrirlo en nuestro tiempo. Pero yo quisiera añadir algo que me parece que está faltando en la vida religiosa actual. Estamos todos de acuerdo en los caminos, en los procesos, en los métodos. Pero ¿quién nos habla de la meta? Se nos dice mucho que hemos de orar, hemos de hacer esto y esto y esto, hemos de programar, pero ¿quién nos habla de la meta? A veces tengo la impresión de que estamos en un camino hacia ninguna parte o hacia cualquier parte. Cuando dentro de una visión teológica en la cual el protagonismo es concedido al Espíritu de Dios, es muy importante resaltar que en la alianza nadie queda disminuido. En la alianza Dios quiere que seamos quienes somos y Dios quiere ser Dios para nosotros y que el ser humano sea ser humano ante Él. Necesitamos una nueva formación también para la fidelidad a la alianza, para la Gesed, ese amor fiel que expresa tan bellamente en la Biblia en qué consiste una alianza siempre mantenida. Y quiero concluir esta primera parte o reflexión con un consejo de Teresa de Jesús, pero como si fuera dirigido a cada uno de los que estamos aquí. La de vuestra merced encomendaré yo toda mi vida a nuestro Señor. Por eso dése prisa a servir a su majestad, pues verá vuestra merced, por lo que aquí va, cuán bien se emplea en darse todo, a quien tan sin tasa se nos da. Una bellísima expresión de las posibilidades de la alianza. Segundo, la vivencia de la alianza camino hacia la culminación. La alianza no se reduce a un momento ritual y puntual en el cual ella es celebrada, ni a la memoria que de esa celebración se guarda en algún símbolo, tal vez en el anillo o el hábito. La vida en alianza es una aventura y está dirigida por la lógica de la relación entre quienes la han establecido. Hoy vemos cuántas alianzas se establecen, pero también que no duran mucho ni demasiado. La alianza de amor sigue los avatares de las relaciones amorosas. El último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, muestra cómo la alianza amorosa acontece y culmina, tras luchas cósmicas, entre las fuerzas de las bestias y el Cordero. Todo culmina en el desposorio. Teresa de Jesús nos relata esta alianza en diversas fases hasta su culminación. De ello podemos obtener luz para entender nuestro camino espiritual. Creo que lo mejor que puede ofrecer la vida consagrada en cualquiera de sus formas a un joven, a una joven que ingresa en ella, es decirle, este es el camino hacia esta meta. Pero no hay cosa peor que introducir a alguien en una institución y decirle, dar vueltas en torno a lo mismo de siempre, que esta es tu razón de ser. Es cuando tanta gente queda defraudada, totalmente derrumbada. Probablemente a Teresa le sucedió algo parecido. Entró en una especie de rueda, en una especie de plaza de la cual no encontraba salida. Teresa de Jesús nos relata esta alianza en diversas fases hasta su culminación. De ello podemos obtener luz para entender nuestro camino espiritual y formativo dentro de la vida consagrada. Y estas fases, siguiendo capítulo a capítulo el libro de la vida, son 3. La llamada, capítulo 1 al 10.
el descubrimiento de la vida interior en alianza, capítulos 11 al 31 y el 37 al 40, y luego la expansión social y creativa de la vida en alianza, capítulos 32 al 36. Por lo tanto, la llamada, en segundo lugar, el descubrimiento de la vida interior en alianza, y tercero, la expansión social y creativa de la vida en alianza. Primero, la llamada. Teresa de Jesús relata, a la distancia de casi 40 años, la prehistoria y la primera fase histórica de su vocación religiosa como una historia de seducción, de acogida y rechazo y de recuperación. Interpreta su pasado como un camino aventurado hacia el presente, ya cercano a la meta que ella experimenta. Dios tiene la iniciativa ya desde el principio. Él es quien despierta esta alma en su niñez a cosas virtuosas. Es Él quien parece tener determinado que Teresa se salve y que sea la posada donde tan continuo ha de morar. Teresa es consciente de su pequeñez y ruindad ante un Dios tan amoroso. Por eso habla de su ruin vida y reconoce que antes me cansé de ofenderle que él de perdonarme. Pero Teresa dice, era enemiguísima de ser monja. Pero emerge en ella la verdad de cuando niña. Reconoce que Dios procuraba contra su voluntad que del todo no se perdiese. Dios me forzó a que me hiciese fuerza. Llega a decir que en este tiempo querría más Dios que fuera monja que ella misma. Estuvo esforzándose 3 meses en determinarse, pues su padre era contrario a esa vocación. En una ocasión alguien me preguntó, una joven, yo no quiero en manera alguna ser monja, ¿qué he de hacer? Le dije, pues pídeselo a Dios muchas veces. Teresa al fin se fuga de casa mientras se siente morir. Y al entrar en el noviciado se siente colmada de gozo. El gran contento jamás me faltó hasta hoy. Contando su profesión religiosa habla de la gran determinación y contento con que la hice. Teresa confiesa que tras su profesión le vino un derrumbamiento espiritual que le duró años y que coincidió con su enfermedad. Aviso para juniores. La debilidad que muestra su cuerpo tiene un origen desconocido. Yo creo que también nuestros jóvenes en la vida consagrada experimentan diversas enfermedades. Unas veces dolores de cabeza, otras veces depresiones, crisis, y esto es normal. En Teresa encontramos una clave. Ni médicos, ni curandera o santona son capaces de sanarla y descubrir la raíz de su mal. Teresa queda paralizada, muerta, desahuciada, excluida de la historia. En nuestros tiempos esta situación sería considerada como señal inequívoca de no vocación a la vida consagrada. En Teresa es todo lo contrario. Le es concedida una comprensión dialógica del dolor y del sufrimiento, como dice la doctora Britta Souvignier. Me ha resultado muy interesante el libro de esta doctora, hablando de las enfermedades y de su posible significado. Y cuando habla ella de la comprensión dialógica del dolor y del sufrimiento, me ha vuelto a mí a confirmar en la clave de la alianza. Ella entiende el sufrimiento y el dolor en clave de alianza. Algo está pasando entre Dios y ella cuando el cuerpo se siente así. En Teresa encontramos también una clave. A ella parece ser que le encantaba aquel texto de Hebreos 12:7 que dice, como a hijos os trata Dios, ¿y qué hijo hay a quien su padre no corrija? Teresa entendió el sufrimiento como un remedio de reprensión del Padre amoroso. El sufrimiento forma parte de la alianza del Padre con su hija. Creamos es todo para más bien nuestro. Guíe su majestad por donde quisiere, ya no somos nuestros sino suyos. Pero no se trata de enfermedades explicables únicamente en clave médica.
Teresa añadió un diagnóstico espiritual en su libro de las moradas que puede resultar iluminador para casos semejantes entre nosotros. Como Dios ve un alma muy cobarde, dale un gran trabajo, bien contra su voluntad, y sácala con ganancias. En medio de su enfermedad, Dios le regaló la oración de quietud y alguna vez la oración de unión. Al volver al convento pasa 3 años en la enfermería, los cuidados médicos son totalmente insuficientes, ella recurre al cielo y es San José quien se convierte en su médico. Esta mañana se nos dijeron algunas ideas interesantes, bellas, sobre la figura de José en Teresa. Yo quiero también unir mucho esta figura a la figura de María y a la mariología de Teresa de Jesús. La recuperación de la salud infunde en Teresa deseos de vivir, de relacionarse, de pasar el tiempo, de ir de vanidad en vanidad. Recibe el regalo de Dios y después de recibir ese regalo parece que lo desperdicia. Es la etapa de los 26 a los 35 años. Se reconoce como alguien no diferente de los demás. Opta por ser una de tantas, en el contexto del bajo tono espiritual de su comunidad religiosa. Pero es con la muerte del padre cuando siente una gran soledad. Siente en ese momento cómo Dios la despierta y le da luz en medio de las tinieblas. Y comienza su recuperación espiritual a partir de 4 claves que no voy a explicar: la amistad, la oración, la confianza solo en Dios y sobre todo el encuentro con el Cristo muy llagado. Claves para la vida religiosa actual. Es muy probable que la mayoría de las religiosas y religiosos, consagrados y consagradas, nos identifiquemos con Teresa en esta fase de su vida. Todos hemos sentido en un momento u otro la seducción de Dios. No hemos de desvalorizar la infancia como momento vocacional en el cual se escribe la prehistoria de la propia vocación. La atención a la infancia es la primera clave de la pastoral vocacional. Jesús dijo: fijémonos ahora en el contexto en el que estamos hablando, qué significado tienen estas palabras sobre los niños. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Los niños y la alianza, llamados a la alianza, introducidos en la alianza, abrazados por el mediador de la alianza. Y ya comienza la alianza. Si el nombre de la alianza en el Nuevo Testamento es reino de Dios, aquí vemos cómo Jesús establece la alianza con los niños. ¿No recibirá el niño o la niña a quien acercamos a Jesús esa misma invitación a la alianza? Teresa descubrió en su niñez un pequeño boceto de lo que Dios quería de ella. Llega siempre en la vida el momento en el que uno lucha por su autonomía, por imponer su querer. Las épocas de tanteo, rebeldía interior, nos llevan a experiencias de vacuidad, vacío, insatisfacción. Luego, progresivamente, Dios hace más interesante su llamada a la alianza y la expresa de los modos más curiosos. No pocos religiosos y religiosas, especialmente en este tiempo, reconocen los problemas familiares que el compromiso de la alianza comporta. No es tampoco nada infrecuente que después de un excelente noviciado venga después una relajación o incluso un derrumbamiento espiritual con algunas repercusiones somáticas ante la nueva forma de vida asumida. En realidad, hay no pocos religiosos que se identifican con aquella frase: Señor, hazme santo, pero no todavía. Muy interesantes para nosotros son las claves que Teresa nos ofrece para la recuperación espiritual. Primera,
entender la enfermedad como diálogo. Segundo, favorecer la amistad espiritual. Tercero, hacer de la oración el ejercicio de la alianza amorosa y amigable con Dios. Cuarto, reenfocar la vida desde la centralidad de Jesús. El descubrimiento de la vida interior en alianza, capítulos 11 al 31, la experiencia mística. Vamos a ver ahora otra fase de la vida de Teresa, es la fase mística. A partir de lo que Teresa denomina su conversión, como la de María Magdalena, como la de Pablo, yo creo que fue de verdad conversión, y conversión porque ella había despreciado el don que había recibido, quería una experiencia de autonomía, de no alianza o de una alianza muy relajada. Pero Teresa, cuando comprende esto, entonces siente de nuevo la necesidad de volver. Teresa es introducida por el Espíritu de Dios en una nueva fase de su vida. Desgraciadamente son pocos los seres humanos que son conscientes de esta segunda llamada, de esta inédita y transformante posibilidad. Muchos la barruntan, pero se dejan atraer por propuestas exotéricas o psicodélicas que intentan provocar y poner al fácil alcance de la mano experiencias pseudomísticas. Es un momento importante en la vida, cuando uno escucha la segunda llamada y frecuentemente la desentiende buscando sucedáneos. A Teresa de Jesús le fue dado descubrir su mundo interior al dejarse introducir por el Espíritu Santo en la fase mística de su vida. Le fue concedido interpretar el progresivo despliegue de la alianza en su vida desde la alegoría del huerto, el agua y desde descubrir cómo las etapas de la mística se plasman en su propia historia. Solo quisiera decir aquí, porque creo que ya en estos días se ha hablado suficiente de este tema, que las alegorías del huerto, el hortelano, las flores, el agua, son todas ellas categorías bíblicas de alianza. La fase mística lleva en primer lugar a la quietud en la alianza, lleva en segundo lugar al sueño en la alianza y lleva en tercer lugar a la unión en la alianza. No solo modos de oración, modos de existencia. Una existencia en el descanso, una existencia en el sueño, una existencia en la unión. Pero dejamos toda esta reflexión y pasamos al reflejo de la fase mística en la vida de Teresa. El ingreso de Teresa en el mundo misterioso de la experiencia mística acontece cuando tenía 39 años de edad. De las experiencias místicas esporádicas y muy breves anteriores, Teresa pasa a estados místicos, muchas veces, mucho rato, muy ordinario. Esta situación la estremecía. Podría resumirse en 6 puntos. Transformación del mundo afectivo. Las palabras de Dios. La experiencia culminante de Cristo presente y las visiones. Las pruebas interiores y exteriores, la vivencia escatológica y la intimidad. La afectividad de Teresa de Jesús queda totalmente reestructurada en esta época, a partir del primer arrobamiento. Ella dice que dejó otra a su sierva. Nada ni nadie pierde, pero todo acontece desde su polarización en Cristo Jesús. Es cuando dice, tal vez de forma muy drástica, y yo diría que apocalíptica, y después lo explicaremos más ampliamente, que Dios le pide no tener conversación con hombres, sino con ángeles. Segundo, su relación con Dios se produce ahora a través de palabras, o el hablar de Dios. Las palabras de Dios se volvieron frecuentes, palabras muy formadas, pero que entiéndense muy claro
más claro que si se oyesen. Una de estas palabras tuvo que ver con el hecho de que la Inquisición prohibió libros. Dios le habla al interior: no tengas pena, que yo te daré un libro vivo. No sé si hoy alguien también estará escuchando palabras semejantes. Otro tipo consistía en el habla sin hablar, a través de la cual Dios le da a entender su voluntad o grandes verdades, como si la comunicación fuera de espíritu a espíritu. Tercero, la experiencia culminante de Jesucristo presente y otras visiones. A mí me llama la atención cómo Teresa va encontrándose con Jesús progresivamente, porque es que Jesús la busca. Y en esa búsqueda Jesús le va manifestando poco a poco todo su ser. Cuando Teresa tenía 45 años, Jesús, el Hijo de la Virgen, se le hace presente al lado derecho, en lo muy interior. Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo. Sentíalo muy claro, no podía ignorar que estaba cabe mí. Se representa por una noticia al alma más clara que el sol. La gracia se repite, pero sigue progresando la visión. Las manos, luego el rostro, el Señor resucitado. Más tarde le fue concedida la más subida visión de la humanidad de Cristo, metido en los pechos del Padre. Lo ve también muchas veces en la Sagrada Hostia, y le es revelado el poder de las palabras de la consagración, o lo ve protegiéndola de los enemigos. También le fue concedido ver la divinidad sentada en el trono, en un trono, infundiéndole fuego de verdadero amor de Dios. También la visión del Espíritu Santo, aleteando sobre su cabeza, y como consecuencia un más subido amor de Dios y las virtudes más fuertes. Se le da a entender el misterio trinitario. También le es concedida una mariofanía. Es algo precioso el relato de esta mariofanía, el día de la Asunción de María. Y también, al mismo tiempo, la visión de San José. Yo no he podido dejar de ver conexiones entre esto que le sucede a Teresa y otros santos, como por ejemplo mi fundador, Antonio María Claret. También me han evocado las apariciones de Fátima. Que aparezca José es siempre algo especial. Es la Sagrada Familia, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero hemos separado mucho a María de José. Los hemos divorciado teológica y espiritualmente. Teresa los recasa de nuevo. Le fue también concedida la visión de un palio muy rico sobre las cabezas de una comunidad de jesuitas mientras comulgaban, pero no veía el palio sobre los demás que comulgaban. Es una comunidad santa. Cuarto, las pruebas interiores y exteriores. Los confesores no la entienden y achacan a obra del demonio lo que le acontece, pero sí la comprenden ciertos personajes providenciales. Dios se ve que siempre envía gente capaz de entender lo que la mayoría no entiende. Y esto es muy importante en el camino espiritual. Pues Dios la llevaba entonces por camino de temor. Sufrió varias tentaciones, entre ellas creer que las mercedes que Dios le había hecho hasta entonces eran cosas soñadas, dudas y sospechas. Teresa sufre tentaciones diabólicas. Ya no es solo el encuentro con Dios, es el encuentro con el mundo diabólico. Tentaciones de falsa humildad. Y en este contexto tiene la espantosa visión del infierno. También esto me recuerda a Fátima, que le produce un fuerte impacto. Hondo dolor de sus pecados, grandísima pena de las almas que se condenan, una gran decisión de hacer todo lo que pudiéramos de nuestra parte. Teresa se decide a vivir con radicalidad su consagración, quiere ser consecuente con su vocación, y esto en comunidad, en monasterio. Este hecho introduce una nueva etapa en su vida, la fundación del monasterio de San José de Ávila, cuna del movimiento espiritual que ella suscita. Quinto, Teresa es agraciada con una fuerte vivencia escatológica. Ante aquello, lo de aquí parece basura, dice ella.
Teresa pierde el miedo a la muerte, porque la verdadera tierra es aquella. Aquellos son los vivos, lo de acá todo me parece sueño. La vida es sueño. Y es que Teresa parece que vive ya en la fase liminal, está en el límite, viviendo más en la otra parte que en esta, haciendo de mediadora entre los dos mundos, por eso las visiones, por eso lo que escucha. La alianza entre Dios y Teresa llega a tal intimidad finalmente que el amigo divino le prometía que ninguna cosa le pidiese que no la hiciese. Comenzóme a hablar el Señor y díjome que no me fatigase. Mostrándome gran amor me decía muchas veces, ya eres mía y yo soy tuyo. La alianza en su plenitud. La clave interpretativa de esta fase mística es, a mi modo de ver, la apocalíptica cristiana. Ordinariamente, ante lo apocalíptico, suele haber en la Iglesia, especialmente en la Iglesia católica y especialmente aquí en Europa, bastante resistencia. Nos olvidamos que en Iglesia en Europa el Papa propuso a la vida religiosa europea, a la vida eclesial europea, como paradigma, como texto, como icono, el Apocalipsis. Pero no sé yo si ha habido alguna conferencia episcopal, creo que no, que haya desarrollado, siguiendo Iglesia en Europa, la dimensión apocalíptica de nuestra forma de vida. Pues bien, yo creo que aquí tenemos una oportunidad de aplicar la clave apocalíptica a Teresa. Al contemplar esta fase de la vida de Santa Teresa en su conjunto, no puedo menos de evocar la dimensión apocalíptica de la revelación cristiana. Creo que todo lo que en este apartado hemos podido contemplar ha de reinterpretarse teológicamente en clave apocalíptica. No le resultó fácil a Teresa interpretar lo que le sucedía, pero tampoco a la mayoría de sus asesores, que no fueron pocos. Teresa no se sentía digna de esta forma de ver la realidad. Después llegó a temer. Creo que la etapa mística es también la etapa apocalíptica de su vida. Se dice también de Jesús que no fue un apocalíptico, pero sí que pasó en su vida por la fase apocalíptica al final de ella, tal como reflejan los evangelios a partir de la llamada crisis Galilea, su pasión, Getsemaní y muerte. También la Iglesia pasó su fase apocalíptica, tal como revela el último libro de la revelación, el Apocalipsis cristiano. En la apocalíptica cristiana no es el catastrofismo lo que la define, sino el sentido futuro del presente. Es transmitido el consuelo de Dios en medio de la tribulación. Y en el Apocalipsis hay videntes, visiones y locuciones. El apocalíptico es vidente y es profeta. Así también Teresa. A ella le es concedida la videncia, le son concedidas locuciones de Dios y visiones que evocan también la visión del Señor y de la divinidad en los primeros capítulos. Probablemente la falta de sensibilidad ante la apocalíptica hizo que, por ejemplo, quizá Báñez se sintiera ante lo que en ella sucedía un poco extrañado. En la experiencia apocalíptica emergen los símbolos del bien y del mal, aparecen ángeles y demonios. Es esta fase cuando Teresa se confronta con el mal, bajo el símbolo del demonio, del infierno. Teresa también es agraciada con visiones de Dios, de Cristo Jesús, de la Trinidad. Yo creo que las visiones que tiene de Jesús tienen mucho que ver con la visión de Jesús al inicio del libro del Apocalipsis, cuando se ve a Jesús como un gran sacerdote, lleno de belleza, de atractivo. Además, Teresa es especialmente sensible a la belleza de Jesús. Teresa ha de relacionarse no solo con Dios, también su vida consiste en luchar contra Satanás. Pero tras todo esto, Teresa se siente enviada. Recibe una misión de testigo, de maestra y madre espiritual, de vigía apocalíptica. Es lo que vamos a ver en la última parte. Hemos podido ver, aplicado a la vida religiosa, a lo largo de este apartado, qué significa mística y cómo comprender la vida religiosa en esta clave.
Creo que la vida religiosa y cada uno de nosotros dentro de la vida consagrada se vuelve mística cuando se hace en ella en realidad el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra, según María. No cuando dice háganse nuestros proyectos, háganse nuestras programaciones, háganse. Yo a veces veo que en las programaciones que hacemos no tenemos en cuenta el camino espiritual. Da igual uno que esté en la fase ascética, que esté en la fase unitiva o en la fase de la quietud o en la fase del sueño. Nos da igual, tratamos a todos de la misma manera. La formación no tiene nada que ver con el camino, es una formación estándar. Cuando desconfiamos de nuestras fuerzas y tomamos en serio la alianza, tratamos de luchar contra los ídolos. Y es que aparecen ídolos en la vida consagrada. Si fuéramos por nuestros conventos, nuestras comunidades, sacaríamos bastantes idolillos que allí tenemos escondidos y a los cuales le damos culto. Son infidelidades permanentes a la alianza. Esto es lo que nos lleva al estado de idolatría. El tema de nuestro tiempo no es el ateísmo, es la idolatría. Hemos dejado la alianza con nuestro Dios por ídolos de barro. Pero cuando entramos de nuevo en la alianza y dejamos que Dios haga su voluntad, entonces entramos en el estado de quietud, de paz, superamos nuestros agobios. La vida religiosa se desagobia, se simplifica, se vuelve más confiada, se hace pati divina, es decir, se hace una vida religiosa teopática, cristopática, sufriendo la presencia de Jesús que hace en ella su voluntad. La experiencia mística es también apocalíptica y de ella nacen las decisiones heroicas, la capacidad de no temer, de enfrentarnos con el mundo de la injusticia, de la violencia, de la muerte, de luchar contra el imperio diabólico. Teresa de Jesús nos enseña qué importante es la visión para no vivir una espiritualidad ciega, para no emprender un camino que lleve a ninguna parte, para no realizar una misión ciega y no ser guías ciegos para el pueblo de Dios. Y finalmente quiero decir solo unas palabras sobre su expansión social y creativa en la vida de la Alianza. Teresa se convierte en fundadora cuando está en la etapa mística, reformadora ante la deformación. Formar es embellecer. La deformación es la fealdad introduciéndose entre nosotros. Ella siente la llamada a embellecer lo que estaba perdiendo su forma y se había convertido en amorfo. Ella hubiera querido recluirse en su celda, pero Jesús Eucaristía le da el mandato y tiene que obedecer. Teresa está convencida de lo que ella fundaba era obra de Dios. Me había dicho el Señor que entrase como pudiese, que después yo vería lo que su majestad hacía, y cuán bien lo he visto. Dios endereza lo torcido, Dios retiene, Dios hace todo lo posible para que su obra pueda ser realizada. Y el maravilloso protagonismo de Dios espanta a Teresa. Y el espíritu que llena la casa, el espíritu del Carmelo, de las comunidades fundadas por Teresa, es el espíritu en el cual hay que vivir la oración, todo nuestro fundamento en oración. La pobreza, el monasterio es todo tosco y sin labrar, y así se ha de hacer siempre, pero también con suavidad. La vida en comunidad en torno a Cristo, que Cristo andaría con nosotras y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor. Yo me pregunto, ¿las comunidades religiosas hoy son luminosas? ¿Se ve la luz de Cristo reflejada en cada uno de los miembros de la comunidad?
creo que cada vez nosotros tenemos más la vocación de ser luna, de ser el misterio de la luna que refleja la luz del sol. Pero hay veces en las cuales la luna es menguante y otras veces en eclipse. Y ya finalmente decir que le agradezco mucho a Teresa que me haya permitido entrar un poco en su clase, en su escuela. He sido alumno de ella durante un tiempo. Me ha encantado su forma de hacer teología. Me gusta más que la de muchos otros teólogos. Hace teología hablando de su vida, hace teología narrativa. También me ha encantado ver lo bien que habla la teología sin tener que recurrir a ningún barbarismo teológico. También me ha encantado la manera que tiene de engolosinar, porque yo recuerdo que cuando me explicaron la Santísima Trinidad, nada de engolosinarme, me daban dolores de cabeza. En cambio, la forma como tiene Teresa de hablar de todo esto, es decir, qué pena y cuánto tiempo hemos perdido. Quiera Dios que la vida consagrada se dé prisa y antes de desaparecer, si es que en algunos lugares ya está desapareciendo, que tenga la experiencia.